Hola a todos, ¿cómo están? Les damos nuevamente un saludo cordial a toda la audiencia fiel de Carne para el Mundo. Hoy iniciamos en un nuevo programa realmente en un formato que a mí me encanta, que es el formato presencial con los entrevistados. Hoy enfocando un poco en el rubro porcino nacional, las expectativas que tenemos ante apertura de nuevos mercados, todo lo que conlleva dentro de la producción porcina. Conmigo se encuentra nada más y nada menos que el doctor Hugo Schafrat, con quien siempre estoy en contacto vía Zoom, pero bueno, hoy por fin, doctor, se dio la oportunidad de tenerte así en persona y bueno, hablar un poquitito acerca de lo que está ocurriendo dentro del sector porcino nacional. Buen dia, Katiuska. Grande gusto realmente estarmos presencialmente, ¿verdad? Sentimos falta de esto durante todo ese período de pandemia y logramos superar, romper muchas barreras con esto, pero presencialmente es mucho mejor, mucho mejor. Bueno, doctor, la idea hoy es hablar un poco contigo acerca de la situación del sector porcino nacional actual. ¿Cómo se encuentra ese el sector? Antes de pasar a hablar a lo que sería la posible apertura de nuevos mercados. Katiuska, el sector está en un momento muy delicado. El sector hoy podemos decir que está pasando la peor crisis de la historia de la porcinocultura de Paraguay. Nunca hemos enfrentado una crisis tan larga y con los precios de las materias primas que conforman por lo menos 70% de nuestro costo tan altas. Entonces tenemos el sumatorio de que el precio a nivel mundial de la carne porcina está bajo y el precio de los commodities, maíz y soja, y tras esa suba de precios también toda la parte de vitaminas, minerales, todo esto vino arriba porque la agricultura es lo que mueve toda esta cuestión y al final lleva el precio. Entonces vivimos una situación que doblemente nos perjudica, que es un precio que no acompaña el alto costo de producción. Entonces hoy el sector porcino vive un caos. Muchas granjas pequeñas cerrando, granjas medianas cerrando, y ahora si no tenemos una suba de los precios o una disminución de nuestros costos, nosotros vamos a empezar a tener grandes empresas poniendo el candado o teniendo que vender y encontrar a alguien que venga y asuma, porque no tenemos cómo soportar un año más en estas condiciones. Doctor, esta realidad también se ve reflejada dentro del rubro porcino en cuanto a lo que son las exportaciones cárnicas, porque no tenemos que dejar de mencionar que realmente ha sido muy complicado esto. Iniciamos un año con casi nulas exportaciones de carne porcina al exterior. Así mismo, esto como mencioné, la carne de cerdo en el mundo pasa por un momento tibio, en un momento donde hay poco volumen de negocios, los precios están planchados y si miramos nuestro vecino Brasil, por ejemplo, están con precios muy abajos que los nuestros, inclusive. Entonces los productores brasileños están pasando una crisis aún peor que la nuestra. Claro que ellos pudieron experimentar muy buenos precios con el fenómeno China, ¿verdad? Pero hoy como China cerró las puertas, dice que no tiene necesidad, se desplomaron los precios. Entonces hay una situación en este momento que nos golpea demasiado. Entonces no podemos mirar a nivel internacional una expectativa a tan corto plazo de que esto pueda mejorar, ¿verdad? Porque en el momento en que empiece a reaccionar hay un volumen grande en grandes países exportadores que sufren de la misma
situación que nosotros. Las exportaciones en Paraguay son muy pequeñas. Los 4 primeros meses exportamos poco más de 200 toneladas a Uruguay, que viene siendo el único destino de nuestra carne en el exterior. Entonces, las exportaciones que están siendo hechas ahora también son para Uruguay, a excepción de las que hicimos en febrero y marzo, en que se perdió dinero para sacar esa carne del país. Ahora ya es algo que empieza a llegar en un punto de equilibrio. Entonces, la salida de carne del país hoy no cierran los números para los otros países que eran destinos hasta el año pasado, por ejemplo. Estamos hablando, doctor, también de un mercado nuevo para nuestro país, porque el mercado uruguayo es bastante nuevo realmente. Bastante nuevo, el mercado uruguayo se abrió año pasado, fue algo fundamental para nuestro sector. Uruguay año pasado ya fue nuestro segundo destino y creo que en términos de resultado uno de los principales. Y lo que es muy bueno es que Uruguay está muy cerca y en este momento se está desarrollando una tratativa para el envío de carne fresca por la cercanía. Cargamos un camión hoy, mañana está en Uruguay. Tuvimos la visita del presidente uruguayo que después de su visita nos envió un mensaje diciendo así: quiero que tenga carne porcina paraguaya en todos los supermercados de Uruguay. Ese fue el mensaje que nos envió el presidente uruguayo. Las negociaciones en Uruguay hoy están en un nivel muy distinto del año pasado, entonces hay una buena expectativa porque Uruguay es un mercado muy interesante, con un alto consumo y que consume cortes con un buen valor agregado. Además del mercado uruguayo, doctor, ¿cuáles son los otros mercados o los mercados más importantes también que forman o formaban parte de los envíos nacionales? Bueno, tuvimos Rusia, que dejamos de exportar en 2019, 2020, 2021 y hasta ahora ni un kilo a Rusia por la imposición de los aranceles que pusieron sobre nuestra carne, entonces nos quitaron del mercado con esto. Año pasado, hasta 2020-21, Georgia fue el mayor destino, más de 60% de nuestras exportaciones. Y también tenemos la apertura del mercado de Ecuador, que se está empezando ahora a buscar negocios, y el tan soñado mercado taiwanés, que es un mercado que importa un grande volumen, podría llevar toda nuestra producción. Es un mercado muy exigente y por consecuencia también paga buenos precios por la carne que importan. Yo veo que para el segundo semestre vamos a tener muy buenas noticias para el sector con las novedades de Uruguay, talvez algo para Ecuador. También hay ya inicio de conversaciones el sector oficial Senaxa con el mercado filipino, entonces que es un país con un hábito de consumo grande de la carne de cerdo, tiene más de 100 millones de habitantes. Entonces yo veo así que hay una expectativa gigantesca para nuestro sector, pero la realidad que vivimos hoy, esa es la única cosa que nos mantiene con una sonrisa, ¿verdad? Que es la gran expectativa que tenemos. Doctor, vos mencionabas justamente también durante una entrevista que Taiwán vendría a darle como un respiro al mercado nacional que se está ahogando realmente con la situación. Así mismo. ¿Por qué? Por el valor que podemos agregar a los cortes, ¿verdad? Son un país que, por más que van a importar y nos posibilitan también, Katiuska, de enviar, por ejemplo, menudencias que no consumimos nosotros, entonces eso agregaría valor al cerdo que estamos vendiendo.
pero también llevan cortes con alto valor agregado, lo que podría estirar hacia arriba el precio que manejamos de la carne. Entonces, por eso decía que esto podría ser el respiro por el volumen que importa. Taiwán mañana podría dejarnos sin 1 kilo de carne en Paraguay, porque el volumen de importación anual de ellos es aproximadamente lo que producimos año pasado de carne. Entonces, ellos realmente con nuestro excedente que hoy dificulta la cuestión del mercado, es talvez menos de 10% de todas sus importaciones de carne. Entonces, vemos Taiwán como nuestra boya salvavidas. Doctor, este punto es muy importante porque realmente el consumo que tienen por parte de Taiwán son cifras significativas. Claro. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estaríamos preparados para abastecer a tantos mercados con carne porcina? Katiuska, tu pregunta es espectacular. Nosotros hemos experimentado, antes de responderte propiamente dicho esto, quiero comentar que hasta 2019, 99% de nuestro destino de nuestra carne era Rusia. Y nos quedamos muy tranquilos con este mercado que nos llevaba todo nuestro excedente a precios razonables, vamos a decir. Cuando perdimos Rusia, nos quedamos mal parados porque no teníamos un destino firme para nuestra carne. Vino Uruguay que nos salvó año pasado. ¿Y qué pasa? Como asociación, como gremio, nosotros tenemos un blanco que es seguir abriendo mercados. ¿Por qué? Porque en este momento tal vez el mejor destino sea Asia, mañana sea Sudamérica, ¿entiende? O América Central, que hay nuevos mercados que ya hay conversaciones para la apertura. Entonces, tener muchos mercados, muchas posibilidades, nos permitiría en el día de mañana elegir para quién queremos vender y no como hoy, que tenemos que vender a quien nos compre o por ejemplo, enviar hoy a Georgia, no cierran los números, es totalmente inviable en el día de hoy enviar cerdo a Georgia, por la cuestión de fletes y todo más. Entonces, la abundancia de mercados nos permitiría estar mucho más tranquilos. Y ahí respondo tu pregunta. Hay proyectos en pleno desarrollo, ¿verdad? Los proyectos que están en desarrollo hoy y que sí van a acontecer, están aconteciendo, nos van a hacer que nosotros podamos incrementar en un 20% nuestra producción de carne exportable. Entonces nosotros pasaríamos de uns 5 o 6 mil toneladas fácilmente a 15 mil toneladas o aún más, contando con la expectativa del crecimiento del consumo en el mercado interno, que es nuestro primer alvo, primer blanco como asociación es este, y después la apertura de mercados. Entonces, hay proyectos en el momento en que este escenario, esta gran turbulencia que estamos pasando pase, y que tengamos una visión un poco mejor de lo que pasará en el mundo, yo estoy seguro que en los próximos 5 años nosotros duplicaríamos la cantidad de cerdos producidos en nuestro país. Doctor, yo quiero hacer una pausa en este punto y a la vuelta quiero hablar acerca de lo que estuvimos viviendo hace poquito nada más, la auditoría por parte de Taiwán, que es el mercado que estamos expectantes, y también próximos mercados a abrirse. Así que vamos a hacer nosotros una pausa aquí en Carne para el Mundo. A la vuelta seguimos con más información, a la vuelta seguimos con el doctor Hugo Schafrat hablando del mercado porcino nacional.
Segunda parte del programa, segunda parte de Carne para el Mundo. Nosotros ya hablábamos del mercado porcino en la primera parte y ahora seguimos haciendo lo mismo. Está conmigo el doctor Hugo Schafrath, que como ya lo mencionaba al inicio del programa, tengo nuevamente el gusto, o por primera vez tener el gusto de verlo en vivo luego de una pandemia, tenerlo cerca. Estábamos hablando, doctor, de los mercados, de la situación de la carne porcina en nuestro país y puntualmente tuvimos ahora, hace unos días nada más, la visita de los técnicos de Taiwán. Yo sé que vos estuviste involucrado y quiero que me cuentes un poco la experiencia y qué pudiste apreciar dentro de esa auditoría que se realizó en nuestro país. Bueno, Katiuska, realmente vivir este proceso de la auditoría fue algo muy importante porque fue el primero en que estuve tan empapado y poder acompañar todo este proceso que muchos no tienen idea, pero empezamos hace 3 años. Toda esta labor para poder lograr la apertura de ese mercado empezamos aproximadamente 3 años atrás y la venida de los auditores, Katiuska, nada más es que la respuesta de que todo que ha sido enviado, de toda a documentação proveída, de todas as informações que necessitavam, les convenceu de que teníamos condições de ser um provedor de carne de cerdo para eles. Claro que também todo o que eles vêm experimentando de la carne bovina foi algo que seguramente também les motivou a creer en Paraguay como un proveedor también para la carne porcina. Y en fines de marzo, inicios de abril, cuando fuimos a Taiwán con el equipo del ministro Luis Castiglioni, fue el momento en que hablamos con las autoridades allá y nos fuimos con un compromiso de volver con una fecha. Y antes de dejar Taiwán, realmente volvimos con esta fecha del inicio de la auditoría física el día 16 de mayo. Entonces, contando un poco del proceso. La auditoría aquí en Paraguay, la apertura de la auditoría que se hizo el día 16 en el salón de Senaxa con las autoridades, fue... Me di cuenta que realmente íbamos a lograr, porque había un muy buen sentir, un ánimo muy grande de todo el equipo de Senaxa, ministro de Agricultura, y los auditores los podemos sentir como alguien que nos viene a ver si realmente es como corresponde, pero no alguien que vino así, vamos bajar... Aquí vamos crear problemas para que no puedan hacerlo, ¿verdad? Entonces, un muy buen sentir desde el primer momento. Y después se hizo todo un trabajo dentro de Senaxa de controlar si los papeles que se habían enviado eran realmente así, si las informaciones, si la cuestión de la trazabilidad correspondía, todo el control de tránsito de animales, la emisión de las guías de traslado, el trabajo hecho por Senaxa para un posible brote de alguna enfermedad, cuáles serían las actitudes que tomaría nuestro sector oficial. Entonces, todo esto fue discutido durante esos 2 primeros días y en el martes a la tarde yo les presenté todo lo que es la cadena porcina. Las bondades que tenemos, porque ellos quieren comprar una carne con seguridad, pero que tengan una buena genética, que sean criadas en granjas con un mínimo de infraestructura y cuidados, la cuestión de bioseguridad. Entonces pudimos mostrarle que el cerdo que producimos aquí en Paraguay es tan bueno o mejor que el cerdo que ellos importan desde Estados Unidos o de España o de Dinamarca, de Europa. Entonces tenemos la misma calidad
o muy superior, porque muchas veces esos países no tienen la calidad del maíz y la soja que tenemos disponible en nuestro país para alimentar los cerdos. Entonces, esto fue realmente muy gratificante poder estar tan adentro de todo el proceso. Y en total, doctor, ¿cuántas granjas formaron parte también de la auditoría? Tengo entendido que se hizo la auditoría dentro del frigorífico exportador y hay granjas también que estuvieron incluidas. Estaban 3 granjas dentro del proceso, pero ellos tuvieron que, dentro del mismo viaje, también auditar un frigorífico de carne bovina aquí del Chaco. Entonces ellos justamente no tenían tiempo hábil y abrieron mano de visitar las granjas, por eso nos pidieron que haga una presentación del sector y entonces pude mostrar de las granjas que ellos auditarían cómo es el proceso de producción, la infraestructura de las granjas, todo el cuidado que tienen de ingreso de material genético, el día a día, la cuestión de bioseguridad de los personales, el cambio de ropa, los alambrados perimetrales, el control de ingreso de personas, en fin. Entonces, esto al final hicimos en una presentación y no tuvimos la presencia de ellos en granjas. Doctor, estas mismas 3 granjas son las que actualmente trabajan con el frigorífico también para exportar a los otros mercados con las que ya contamos, ¿o hay más granjas incluidas que trabajan para la exportación porcina? Esto fue justamente un punto que toqué con ellos. Es el siguiente: hoy tenemos como cadastrados en Senaxa más de 45.000 productores de cerdo en el país. Pero los que proveen al frigorífico exportador hoy son 5 granjas que producen los lechones, que a través de los sistemas de integración dentro de Cooperativa Colônias Unidas, Oleaginosa RAS, ASICSA, ellos tienen productores integrados, ¿verdad? Y en este cupo tenemos las 5 granjas que proveen los lechones y aproximadamente unos 100, 120 granjas de engorde, que son los que proveen al frigorífico UPISA y que de esto sale para el mundo. Entonces, pero ahí muchos ya me cuestionaron y quiero aclarar esto antes que me pregunten. Bueno, entonces los beneficiados serían apenas esas 5 granjas que producen y proveen a UPISA. De ninguna manera. El hecho de que esta carne salga del país proporciona que el precio en el mercado interno pueda ser mayor y más justo para el productor. Inclusive, si nosotros tomamos los últimos 2 años, los precios en el mercado interno son muy superiores que el precio para la exportación. Entonces, es esta también la seguridad que dimos a Taiwán, de que de 5 granjas núcleo saldrían 100% de los animales que serían exportados para ellos. Además de Taiwán, doctora, además de apuntar al mercado de Taiwán, a la conquista de este mercado, ¿a qué otros mercados está apuntando nuestro país? Bueno, aparte de los ya logrados, como comenté, Ecuador, hay tratativas con Cuba, ya hay el inicio del trabajo con Filipinas y, por supuesto, el sueño de todo productor de cerdo del planeta es exportar a Corea y Japón, que son 2 grandes consumidores, grandes importadores y que son los que mejor pagan por la carne. Hay la cuestión de que para exportar a esos destinos tendríamos que ser libres de fiebre aftosa sin vacunación. Nosotros aquí no queremos ser incentivadores de alzar la jeringa, ¿verdad? Pero también se está trabajando en paralelo con la compartimentación. Entonces estamos haciendo un estudio que nos está apoyando Senaxa también,
de estudiar a possibilidade de compartimentar alguns estabelecimentos e o frigorífico para que dentro destes compartimentos seamos livres de fiebre aftosa sem vacunação. E com isto poderíamos acceder a esses mercados. Isto não é algo a tão curto prazo, está em fase de estudo, de desenvolvimento, pero já lo estamos haciendo, já é algo que passa, já estamos accionando hacia esto. E agora o próximo compromisso é que podamos ver se esses países, através de las outras alianças que já temos, por exemplo, de Japão com Paraguai, se eles aceitariam comprar nossa carne de cerdo proveniente de compartimentos livres e não de país livre. Então, nunca deixamos de sonhar, Katiuska. Então, isso seria, além do mercado de Filipinas, que seria um grande mercado, esses são os mercados que nós anhelamos, sonhamos e esperamos muito dia llegar. Doctor, nuevamente un placer compartir contigo, muchísimas gracias. Para actualizar un poco la información acerca del mercado y bueno, también contarle un poco a la audiencia el trabajo que realizan desde el sector, que se siguen moviendo, que siguen trabajando, que siguen buscando nuevos mercados a pesar de la crisis que nos toca vivir con este sector porcino actualmente, pero bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, Katiuska, y Canal Pro, por siempre abrir las puertas, darnos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, de muchas veces quitar dudas y esclarecer y desmistificar mucho de nuestra cadena de producción, porque durante mucho tiempo hubo una gran restricción hacia nuestra carne que hoy, gracias a los medios como ustedes, nosotros podamos mostrar al país lo cuán sana, sabrosa y inocua es la carne que producimos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, nosotros vamos cerrando la edición del día de hoy de Carne para el Mundo. Quédense con nosotros. De momento ha sido todo. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo a la misma hora.